La Federación Médica Colombiana presenta su foro internacional Manejo exitoso del COVID-19. Países invitados, Taiwán y Uruguay. Bienvenidos. Buenos días a todos. Tengan ustedes un día muy bueno, como el que esperamos que nos vaya en este foro. Vamos a dar entonces inicio al foro sobre manejo exitoso de la enfermedad COVID-19, tomando los ejemplos de dos países que han logrado salir adelante ante esta enfermedad, que son en Asia, uno de ellos es Taiwán, y en América, la República Oriental de Uruguay. Cada uno de ellos ha manejado la pandemia de acuerdo con la situación específica de cada país, pero sobre la base de conocer de manera muy profunda y amplia cuáles son las necesidades y cuál es la realidad en cada uno de ellos. De manera que hemos querido traer estos dos ejemplos para mostrar al mundo y sobre todo mostrar en nuestro país, Colombia, cómo podemos todavía resolver algunas de las deficiencias en el manejo que hemos tenido. En el panel nos acompañan como invitados la señora, la directora Francisca Yutz Chang, que es representante de la Oficina Comercial de Taipei, y el doctor Philip Ji-Chun Lo, subdirector general del Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud y Bienestar de la República de Taiwán. Y del hermano país de Uruguay, el doctor Gustavo Greco, quien es médico internista con una subespecialidad en cuidado intensivo, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, y con él la doctora Zaida Arteta, quien es la secretaria general del Sindicato Médico del Uruguay, también médica internista, especializada en enfermedades infecciosas. Queremos contarles que quienes nos siguen en nuestras redes sociales asisten al foro y que asistan completamente al foro, van a participar después dentro de toda nuestra actividad de educación médica continua, y esta es una de esas actividades, en la entrega de 5 becas para la actualización y para la preparación en un curso de resucitación cardiopulmonar para COVID-19, y queremos darles a conocer que en la Federación Médica Colombiana, dos de sus colegios médicos departamentales que la integran, el Colegio Médico de Boyacá y el Colegio Médico de Antioquia, han publicado libros que son útiles para el manejo, el conocimiento de la enfermedad COVID-19. Uno de ellos trata sobre los riesgos laborales y es de especial interés para todo el personal sanitario, y los otros dos tratan sobre la pandemia como tal y sobre el manejo de cuidado intensivo y de ventilación mecánica. Entonces, yo no quiero extenderme más. Yo sé que este foro va a ser exitoso y espero que aprendamos lo que más podamos de estos dos países que nos enseñan y le enseñan al mundo cómo se pueden hacer las cosas bien hechas. Así que doy la palabra a la doctora Francisca, representante de la Oficina Comercial de Taipei. Adelante, doctora Yutz. Buenos días. Gracias, doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, por su invitación. Y saludos a los 3 expertos del Uruguay y de mi país, Taiwán, doctor Philip Do y doctor Gustavo Greco y la doctora Zaida Arteta. Este año 2020 es muy diferente a los otros por la pandemia de COVID-19 que azota al mundo, lo cual ha traído gran cambio de vida para nosotros los seres humanos, provocando severos desafíos al sistema mundial de la prevención de epidemias de salud pública. Taiwán, mi país, que ha sido durante mucho tiempo
uno de los líderes en el campo de la medicina y la salud. Su manejo exitoso del COVID-19 ha recibido el reconocimiento universal. Los factores claves de su éxito se pueden resumir en 3, que son ser cauteloso, respuesta rápida y despliegue avanzado. Dicha acción correcta, además de dejar a Taiwán a salvaguardar eficazmente la salud de su pueblo, también le ha dado la capacidad de ayudar a la comunidad internacional en la lucha contra esta. Hasta el momento se ha donado más de 54 millones de tapabocas médicas a la sociedad internacional. Muchos países han reconocido el modelo de Taiwán como ejemplo en sus medidas de prevención epidémica. ¿Qué son las políticas y medidas profesionales del modelo de Taiwán? Vamos a dejar las palabras al doctor Junto Luo del Departamento de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública y de Bienestar de mi país, la República de China, para que les introduzca. Sí. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Lo. Thank you. Good morning. My name is Philip Yiqun Lo, Taiwan CDC. First, I'd like to thank Dr. Sergio Izaza and the COVID-19 committee for inviting me to this webinar. I hope Taiwan's experience shared in the next 7 minutes will be beneficial to you. Buenos días, quiero agradecer al comité organizador por invitarme a este webinar y al doctor Izaza. Espero que las experiencias de Taiwán que voy a compartir con ustedes durante los próximos 7 minutos sean beneficiosas para todos. This slide is a summary of the COVID-19 response results in Taiwan. In Taiwan, we never had a lockdown. There has been no community transmission for almost 200 days. People wear a mask to school, work, shopping malls, and restaurants on a voluntary basis. Mask wearing is only required on public transportation. Our border has been always open to citizens and now open to non-tourist foreigners. For all citizens and non-citizens, the only requirement is 14-day quarantine after entry. Este es un resumen de los resultados de la respuesta al COVID-19 en Taiwán. En Taiwán nunca tuvimos confinamiento, no hubo transmisión comunitaria por casi 200 días. La gente utiliza las mascarillas o tapabocas para la escuela, el trabajo, los centros comerciales y los restaurantes de manera voluntaria. Su uso es únicamente obligatorio en el transporte público. Nuestra frontera ha estado siempre abierta a ciudadanos y ahora a extranjeros no turistas. Para todos ellos, el único requerimiento es quedarse 14 días en cuarentena después de la entrada al país. But 17 years ago, 2003, the picture was totally different. You see sad faces when a hospital in Taipei City was locked down because of delayed notification of SARS. More than 1,000 patients and workers were forced to be quarantined inside that hospital with no clear distinction between safe zones and dirty zones. Therefore, hospital transmission continued. A total of 150 persons were infected. 30 of 5 unfortunately passed away. The newspaper showed the first sacrificed healthcare worker because of SARS, who is Matron Chen. Matron Chen and a young physician in the same hospital got infected by a patient, and both unfortunately died of SARS despite intensive care. This tragic story and a large number of deaths have traumatized every single person in Taiwan, even until now. Pero hace 17 años el panorama fue completamente diferente. Se observan caras tristes cuando un hospital en la ciudad de Taipei se cerró debido a la notificación atrasada del SARS. Más de 1,000 pacientes y trabajadores fueron forzados a quedarse en cuarentena dentro del hospital sin distinción clara de zonas seguras y zonas contaminadas. Por eso la transmisión continuó y hubo 150 personas infectadas, 35 de ellas que desafortunadamente fallecieron. El periódico mostró al primer trabajador de la salud sacrificado por SARS, el señor Matron Chen,
la señora. Ella y un médico joven en el mismo hospital se infectaron por un paciente e infortunadamente murieron de SARS a pesar de los cuidados intensivos. La historia trágica y el gran número de muertes traumatizó a cada persona en Taiwán y aún permanece ese trauma en la mente de Taiwán. Because of the painful lessons, strong commitment was made not to repeat the traumatized SARS history. Infrastructure reform, law revision, and the system change immediately started to strengthen each of these 4 dimensions: quick and early intelligence, strong and centralized command system, prepared and protected healthcare network, and clear daily transparent communication. More importantly, the political commitment was strong to ensure these infrastructures must be ready before the next SARS-like outbreak comes. Se hizo un fuerte compromiso para no repetir la historia traumática del SARS. La reforma en la infraestructura, la revisión de las leyes y el cambio del sistema inmediatamente se inició para fortalecer cada una de esas 4 dimensiones: inteligencia rápida y temprana, sistema de comando fuerte y centralizado, red de salud pública preparada y protegida y comunicación transparente. Más importante aún, el compromiso político fue para asegurar que esa infraestructura estuviera lista antes de cualquier brote de tipo SARS. For example, healthcare after SARS in Taiwan has new legal and financial infrastructure for infection control. By the Communicable Disease Act, all hospitals must hire infection control specialists. Their income is secured even if they don't see patients. And for preparedness and response, Taiwan CDC may designate any hospital for isolation and treatment. And in return, the government covers its training, allowance, reimbursement, and compensation for revenue loss. Taiwan CDC also fully covers costs for isolation and care. Por ejemplo, el cuidado de salud después del SARS tiene una nueva infraestructura legal y financiera para el control de infecciones. Por medio de la Ley de Enfermedades Transmisibles, todos los hospitales deben contratar especialistas en control de infecciones y asegurar sus ingresos aún si no ven pacientes. Y para la preparación y respuesta, el Centro de Control de Enfermedades de Taiwán puede designar a cualquier hospital para aislamiento y tratamiento, y a cambio el gobierno cubre el entrenamiento, la concesión y el reembolso y la compensación por pérdidas de ingresos. El Comité de Enfermedades de Taiwán también cubre completamente los costos de aislamiento y de cuidado. Because of the 17-year preparedness, this time's COVID-19 response in Taiwan was quick and proactive. From day one, which was December 31st last year, based on SARS suspicion, we began onboard health exam for all flights coming from Wuhan, China. Preparation such as reporting and testing was underway, and because of suspicion of credibility of official data in Wuhan, in mid-January, we sent 2 experts to Wuhan, and their face-to-face discussion confirmed human-to-human transmission has happened. So we quickly activated the centralized command system and started daily press conference. These were all done before WHO declared COVID-19 as global public health emergency. Debido a los 17 años de preparación, esta vez la respuesta a la COVID-19 en Taiwán fue rápida y proactiva. Desde el día 1, que es el 31 de diciembre, basados en la sospecha del SARS, empezamos a hacer exámenes a bordo para todos los vuelos procedentes de Wuhan. Preparación como reportar y examinar se estaba llevando a cabo, y debido a la sospecha de credibilidad de los datos oficiales de Wuhan, a mediados de enero mandamos a 2 expertos para allá, a donde a través de discusiones cara a cara confirmaron que la transmisión a humanos había sucedido. Así, rápidamente activamos el sistema de comando centralizado e iniciamos las conferencias de prensa diarias. Estas fueron realizadas antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID-19 como emergencia de salud pública mundial. Our January response came with crisis of face mask shortage because of panic buying. We quickly released 35 million pieces of medical masks from national stockpile and boosted massive production. Appropriate distribution became a challenge as many people were stockpiling for personal use, leaving essential frontline workers short of masks to wear.
Our IT minister came up with using digital health insurance card as a gateway for ID-based mask purchase and pickup. Everyone was eligible to buy the same amount of mask every 1 or 2 weeks at a very affordable price. This effectively solved the mask crisis. La respuesta de enero llegó con una crisis por escasez de mascarillas debido a la compra que se basaba en el pánico. Nosotros rápidamente lanzamos 35 millones de piezas de máscaras médicas de reserva y aceleramos la producción masiva. La distribución apropiada se convirtió en un desafío, ya que mucha gente estaba acumulando para su uso personal, dejando a los trabajadores de primera línea cortos de tapabocas. Nuestro ministro de Tecnología de Información tuvo la idea de utilizar la tarjeta digital de seguro de salud como puerta de entrada para la compra y recogida de mascarillas con identificación. Cada persona era elegible para comprar la misma cantidad de mascarillas cada semana o 2 semanas a un precio muy alcanzable, de 0,17 centavos de dólar. Esto resolvió la crisis de los tapabocas de manera muy efectiva. Our health system is definitely much more prepared than 17 years ago. Public and private hospitals at central, regional, and local levels all participated in this response, and capacity mobilization was quick. So far, only one small event of hospital outbreak occurred, affecting 4 workers. There was no hospital lockdown or health worker deaths. El sistema de salud está definitivamente mucho mejor preparado que hace 17 años. Los hospitales públicos y privados de nivel local, regional o central participaron en esta respuesta y la capacidad de movilización fue rápida. Hasta ese momento solamente ocurrió un pequeño evento de brote hospitalario que afectó a 4 trabajadores. No hubo ni confinamiento ni tampoco la muerte de ningún trabajador de la salud. This slide shows details about how we protect healthcare workers and the system against COVID. From airport to quarantine and hospitals, we are very careful in every step to triage and separate suspect COVID patients from other people in the healthcare system. I don't have time to go through all, but want to highlight that we have made patients' travel history and high-risk occupation shown on a digital health insurance card, so triage becomes very easy. Esta diapositiva muestra detalles acerca de cómo nosotros protegemos a nuestros trabajadores del COVID. Desde los aeropuertos hasta cuarentenas, hasta hospitales, nosotros somos muy cuidadosos a cada paso de hacer el triage y separar a los pacientes sospechosos de COVID de otras personas en el sistema de salud. No puedo mostrarles todo, pero quiero resaltar que pusimos a disposición en las tarjetas de seguro de salud digitales de los pacientes su historia de viaje, cuáles son las ocupaciones de alto riesgo, de manera que el triage se hace más fácil. Public health messaging is conducted through social media and a daily press conference. The Minister of Health, who is also the commander of COVID-19, always chaired the press conference, participated by CDC officials and infectious disease experts. Every day, the commander gives an update on new cases, investigation results, policy, and answer media's questions until no question is raised. High-level public trust is shown by a survey in April that 95% of the businesses in Taiwan were satisfied with government's efforts to control the virus. Los mensajes de salud pública se conducen a través de las redes sociales y conferencias de prensa diarias. El ministro de Salud, quien también es el comandante del COVID-19, siempre encabeza la conferencia de prensa en las que participan los oficiales de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Taiwán, y los expertos en enfermedades infecciosas. Cada día el comandante da una actualización de los casos nuevos, los resultados de las investigaciones, las políticas y responde las preguntas de los medios hasta que no haya más preguntas. Un alto nivel de confianza del público se muestra a través de una encuesta realizada en abril en donde el 95% de los negocios en Taiwán estaban satisfechos con los esfuerzos del gobierno por controlar el virus. In conclusion, I like to emphasize no pain, no gain. Taiwan learned from South's mistakes and spent the past 17 years preparing. Our story shows that these efforts and investment will pay off. The key to success is listed here: preparedness, infrastructure,
political commitment and public trust. And I just want to say, if you do it, you will see the results. Thank you. En conclusión, quiero reiterar que sin dolor no se gana. Aprendimos del SARS los errores y nos tomó 17 años prepararnos. Nuestra historia nos muestra que esos esfuerzos y las inversiones rinden frutos. La clave del éxito está listada acá. Preparación, infraestructura, compromiso político y confianza del público. Si ustedes lo hacen, verán los resultados. Muchas gracias. Doctor Lo, excelente presentación, muchas gracias. Creo que tenemos muchísimas cosas que aprender. Quiero contarles que sobrepasamos los 2.100 personas inscritas al foro y tengo 3 preguntas ya para hacerle a usted, por favor. Un momentico. Dr. Lo, thank you very much for your presentation. I think we have a lot to learn from you. We have more than 2,100 people connected to this chat and a lot of questions. Right now, I have 3 questions for you that I will be posing to you guys. Please, yes. Ok. El doctor Raimundo López Portillo pregunta, ¿pueden describir, por favor, los fenómenos de latencia del virus y su incidencia de trombosis aún meses después de la infección? Can you describe the phenomena of latency of the virus and his incidence of thrombosis on months later after the infection? The first part is about latency. I think for latency, there could be two ways of explanation. First is incubation period. From exposure to onset of disease is usually between 0 to 10 days. That's why 0 to 14 days. That's why we use 14-day quarantine as the quarantine period. Okay, thank you. Con relación a la latencia, el doctor contesta que el periodo de incubación es de 0 a 14 días, que por eso se utilizan los 14 días como los de cuarentena para el virus. Esa es la pregunta de la latencia, ¿sí? Pero another part is how long the virus can persist if a patient is infected. Our observation here in Taiwan is we have seen as long as more than 60 days. But I think in literature, there has been report of more than 100 days of positive virus PCR. But the live virus, which is a transmissible virus, now by the literature, it's only available for the first 10 days most of the time, and the longest is to 15 days. O sea, el virus puede permanecer entre hasta 60 días, pero que parece que las pruebas dicen que ahora hasta 100 días en el cuerpo humano, pero que el periodo cuando el virus está disponible para contagiarse es hasta máximo de 10 días, dice la literatura. Okay. And what about the thrombosis? The time for thrombosis because the virus? We haven't seen any COVID-related thrombosis case in Taiwan yet, and I think it's probably related, but more research is needed. So far, we haven't seen any cardiovascular or stroke complications associated with COVID-19 in Taiwan because we have so few severe cases here. So probably doctors in your country can comment more on this part. Sí, en Taiwán no han habido casos de trombosis por COVID. El doctor considera que probablemente lo hay, pero como ahí se controló tanto la enfermedad, no se presentaron casos de trombosis ni de enfermedad cardiovascular. Ok, yo aprovecho para decir una cosa, es la diferencia entre tratar la enfermedad de manera preventiva o tener que tratar la pandemia como complicación una vez que se presenta la enfermedad. Dr. Isasa is saying that he wants to take advantage of your words to say that that's the difference between preventing and having to deal with the sickness after it has been presented. Yes, so, yes. Okay. Tengo otra pregunta del público. Pregunta para el doctor Lo y para la doctora Francisca. ¿El sistema de salud de Taiwán es público o privado?
Dr. Lo and Dr. Francisca, you understand, but Dr. Lo, I'm translating for him. Is the public health system in Taiwan public or private? We have public hospitals and private hospitals, but all are under the coverage and inclusion of our national health insurance, which is run by the Ministry of Health. So everybody can go to a private or public hospital, but still pay the same amount of premium. So it's probably different from what's going on in Colombia. Ajá, es decir, allá hay hospitales privados y hospitales públicos, pero todos están cubiertos desde el Sistema Nacional de Salud. Todo el mundo puede ir al hospital que quiera como parte de lo que cancela como cubrimiento de salud. We have a 99.9% health insurance coverage rate in Taiwan. 99.9% de cubrimiento de seguro en Taiwán para todo el mundo. Doctora Francisca, ¿quiere comentar o adicionar algo? ¿Es completo? ¿Está bien? Muchas gracias por esta pregunta. Que quiero agregar una parte muy importante, es que como ha mencionado mi colega, doctor Luo, que en nuestro país tenemos un sistema de seguro nacional y la cobertura llega hasta 99% en total. ¿Qué pasa con el 1%? Son los extranjeros. ¿Eso qué significa? Un extranjero, una vez de quedarse en el país 4 meses completos, ya tiene derecho de gozarse de salud pública. Esa es la cosa por qué, también es la causa principal por qué Taiwán en ese momento, siendo uno de los países en la vanguardia de la atención pública a la salud de su pueblo. Y tal vez me va a preguntar, ¿cuánto cuesta ese seguro? Digo yo, para un ciudadano con el salario mínimo, tiene que pagar solamente $20 al mes. Es muy barato. Y si uno, lamentablemente, padece de cáncer, el seguro le cubre todo. Esa también es porque Taiwán puede tener ese éxito en esa contra de COVID-19 en ese año 2020. Gracias, doctor. Dr. Lo, she was just explaining your your health system. So I don't think you need that translation. Okay. Entonces, es un sistema público a que todos los actores públicos y privados se acogen y cubre a la totalidad de la población. Muchas gracias por esa aclaración. Hay otra pregunta para el doctor Lo. Another question. Okay. ¿Pueden describir su experiencia en la latencia del virus? Perdón, esa no es. Había otra. No, ya esta era la pregunta que tenía. Y hay otra pregunta que es, perdón, el sistema de seguros el sistema de seguro tiene una condición de exigencia, o el sistema de salud pública, perdón, de Taiwán, ¿tiene algún tipo de exigencia para que las entidades privadas pertenezcan a él y de qué manera se benefician también ellas? Doctora Francesca, doctor Lo. Doctora Francisca, ¿contesta o le traduzco al doctor Lo? De pronto es más para usted. Doctor Lo, por ser deputy del Departamento de Contra Enfermedades del Ministerio de Salud Pública, creo que él conoce mejor que yo. Por favor, tradúzcalo. Ok, por supuesto. Doctor Lo, somebody wants to know if the insurance forces to private entities and hospitals to be part of the system, of the general health system in Taiwan. Yeah, so in Taiwan, we have it's a single payer system. So there's only one payer that can cover all the health systems. So private hospitals, public hospital, they have no other options to join. They can only join the national health insurance. But the reimbursement is discussed between the National Health Insurance Agency and all the private and public hospital representatives on a daily basis to let them have a voice and to discuss what's going on next year.
So this system in Taiwan has been there for almost 30 years and has been highly appreciated by the public. And I think it's one of the best policy in Taiwan. Todos están obligados a pertenecer al sistema de salud de Taiwán. Lo único es que cuadran un poco como las tarifas y las cosas cada vez, pero tiene que ser, si no pueden pertenecer al sistema. Este sistema de Taiwán lleva 30 años y ha sido muy exitoso para todos. Bien. Hay una parte de la respuesta que tal vez se le olvidó, doctora, y es que existe en Taiwán un único pagador, un solo pagador que es el Estado, un solo cobrador, un solo pagador. Y esto precisamente es una de las fuentes del éxito para en contra de la corrupción, que es lo que vivimos en este país. Adelante, ¿verdad? Okay, entonces el doctor Isaza was saying that I had forgotten the part that there's only one person who pays and who receives the money, and that is a safeguard for corruption, which is in our system. Okay, thank you. Bien, tengo las dos últimas preguntas para el doctor Lo. 2 more questions, doctor Lo. Porque tenemos un compromiso de tiempo con él tiene que retirarse, y entonces aquí hay una pregunta que es, ¿puede contarnos la realidad de la reinfección en su país y qué han hecho para prevenirnos? Dr. Lo, can you tell us about the reality of the reinfection in your country and what have you done to prevent reinfection? Reinfection has not been documented in Taiwan yet. It has been documented in Hong Kong, but not yet in Taiwan. Mm-hmm. So in our case, it's difficult to differentiate reinfection from re-positive, because the PCR can go negative, then become positive, then negative and positive. It has been here for many cases. So what we are doing here is when a patient is diagnosed and discharged home, in 2 months after discharge, that re-positive is still regarded as the same infection. We don't see that as reinfection. And we also culture those specimen of the positive patient, but they are not culturable, which means they are not transmissible. So far, we think reinfection is still very, very, very rare. We think that immunity can last for probably more than 3 or 6 months after infection. It's also proved by studies in the European Union as well. Que no se ha documentado ningún caso de reinfección en Taiwán, es muy difícil. En Hong Kong tal vez sí. El asunto es que ellos hacen el examen de PCR, que puede salir positivo o negativo. Entonces, la persona que tiene positivo se va para la casa y 2 meses después le vuelven a hacer la prueba, y si sale otra vez positivo se asume que el virus no se ha ido. Que hay un problema con el virus y es que no se puede cultivar para ver su clase, entonces todavía es difícil hablar de inmunidad, es rara la inmunidad. Él piensa, el doctor Lo, que la inmunidad puede estar hacia más de 3 a 6 meses, y que es lo que se ha probado en la Unión Europea. Y una última, gracias, doctor Lo. Y la última pregunta, que se tiene que ir, del doctor Javier Correa, dice, ¿qué resultados tienen de la investigación de la respuesta inmune post-COVID en este momento? Dr. Lo, what results have you got of the immune response post-COVID at this time? Email response? Immune. Oh, immune response. Immune response. Uh-huh. Yes, there are a few medical centers in Taiwan which has conducted studies to look at the antibody response after those patients were discharged. So far, we have found that a very high proportion, I think almost 90% of these patients, their antibody response can last for at least more than 3 months. And still this study will be ongoing to detect any lasting antibody response after 3 months. So at the moment, we think that the vast majority of patients will have a
immune response as long as at least 3 months after infection. Sí, en una investigación de los que hay una alta proporción de anticuerpos en las personas que puede durar hasta 3 meses y se sigue haciendo el seguimiento para ver si continúa más allá de los 3 meses, que hasta ahorita solamente vamos en 3 meses de anticuerpos inmunes a la enfermedad. Bueno, perfecto, doctor Lo. Sabemos de su tiempo limitado y como convinimos a las 9 de la mañana de hora Colombia, usted debía retirarse, de manera que estamos cumpliendo este compromiso. Agradecemos muchísimo su presencia, toda la información que nos ha dado, las enseñanzas de esta experiencia y que esperamos pues podamos hacer lo posible para reproducirla en todos los países, de acuerdo con la realidad de cada uno de ellos. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su presencia. Dr. Lo, we know that you need to leave this room. You need to go. We thank you very much for your presentation. It is very important for all our countries to see what else we can learn, and we will continue to study what is happening with the virus. We thank you very much for this valuable information. Muchas gracias. Everybody have a good day and God bless you all. Okay, que tengamos todos un buen día y que Dios nos bendiga a todos. Bye bye, Dr. Lo. Thank you very much. Doctor. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos con este foro. En unos minutos, en un momento, va a estar con nosotros los representantes de nuestro hermano país, la República Oriental del Uruguay, con el presidente del sindicato médico, el doctor Gustavo Greco, y su secretaria, la doctora Zaida Arteta. Veo con complacencia que el sindicato médico de Uruguay está cumpliendo 100 años. Bienvenidos, felicitaciones. Y quiero decirles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales en la página de la Federación Médica Colombiana. Allí, al entrar a la página de la Federación, pueden descargar los libros que son completamente gratuitos. Nuestro objetivo es participar y contribuir con la educación médica. Sin más preámbulos, quiero dar la entrada del ingreso y la bienvenida a la doctora Zaida Arteta y al doctor Gustavo Greco de nuestra hermana República del Uruguay. Adelante, doctores. Buenos días a todos y a todos. Les mandamos un gran saludo desde aquí, desde Montevideo. Un placer estar compartiendo no solamente con Colombia, sino por lo que vemos en el chat, con colegas de todo el continente y con nuestros colegas de Taiwán, a quien felicitamos por su brillante exposición, y hemos aprendido mucho de lo que acabamos de escuchar, porque de esto se trata estos intercambios, ¿no? De interactuar y de aprender de las fortalezas, pero también de los errores, para dar la mejor respuesta posible para nuestra población en este año tan particular, donde tanto nos ha golpeado la pandemia. Es un enorme desafío poder dar una explicación de cuál es la circunstancial respuesta positiva que tienen nuestros países, y yo quiero hacer énfasis en decir que es circunstancial, o que es la foto de la situación que tenemos hoy, porque no estamos exentos o no escapamos a la posibilidad de que la pandemia en nuestro país, como ha ocurrido en países de Europa del Este o como está ocurriendo en este momento en España o en Italia, tenga una segunda ola y que eso nos golpee. Nuestro país ha dado una respuesta organizada, sistematizada, que tiene como resultado los números que hoy podemos exhibir y que nos pone el desafío de mantenerlos y de sostenerlo con lo que implica ello. Yo sí puedo compartir en la pantalla algunos números de Uruguay como para posicionarnos en... A ver, aquí. Doctor, sí, doctor, ya van a darle pantalla. Bien. ¿Listo? Mientras tanto, continúo. El desafío de dar una respuesta supone hacer un análisis detallado
pormenorizado, sistematizado, de múltiples aspectos que pasan por la situación demográfica, geopolítica, patrones culturales, el análisis del sistema de salud. Creo que las preguntas de los colegas sobre el sistema de salud de Taiwán, y yo me voy a referir al sistema de salud de Uruguay, son muy importantes porque son parte entendemos que son parte de la respuesta, y aspectos técnicos de cómo abordó el país la pandemia, que lo va a abordar la doctora Arteta, que es especialista en el tema. Nos pueden dar un panorama de la explicación de estos resultados, pero no hay una respuesta única. No hay un análisis binario, por ejemplo, cuarentena sí, cuarentena no, respuesta mala o respuesta buena. Ese es un análisis sumamente simplista que se presta a otro tipo de controversias políticas, económicas y demás, y que no puede explicar por sí solo la situación. Brevemente, nosotros teníamos como primer elemento para analizar la situación demográfica de Uruguay. Uruguay es un país pequeño, de una población de 3,5 millones de habitantes, 176.000 kilómetros cuadrados, una densidad poblacional que es 5 veces inferior a la de Europa, y pensábamos que eso era un factor que contribuía a una adecuada respuesta, como un factor, ¿no? Hablando de la densidad poblacional, pensamos que Taiwán tiene 24 millones de habitantes y 36.000 kilómetros cuadrados y no parece ser una respuesta que explique la situación. Pero bueno, creemos que nuestro país es un factor que contribuye. Yo le estoy compartiendo en este momento la situación de Uruguay hoy. Estos son los datos que publica el Sistema Nacional de Emergencia, que depende del Gobierno Nacional, donde día a día se detalla la situación de la pandemia en nuestro país. Vemos la cantidad de test que se han procesado. Obviamente los números absolutos pueden decir poco, pero estamos en una tasa de test que ronda los 100.000 por millón de habitantes. La cantidad de test que se realizan por día, no ve la flecha. El total de personas acumuladas, la incidencia acumulada, 2.916 personas han sido positivas en nuestro país. La cantidad de casos nuevos, 44 por día. Ayer estamos rondando entre los 20 y los 60 casos por día en este momento. Hay 407 personas cursando la infección, 2.455 recuperadas, 54 muertos, lo cual da una tasa de 15 muertes por millón de habitantes aproximadamente, y 9 personas en terapia intensiva en este momento. Hay más información detallada del mundo y de distintos países, pero básicamente la situación de Uruguay al día de hoy con esos números. ¿Cómo explicamos estos números? Me gustaría hacer un detalle, una síntesis de lo que entendemos que son las razones por las cuales Uruguay está en esta situación. Primero, tenemos que hablar de cómo ha abordado el gobierno esta situación. El gobierno tomó el gobierno que había asumido 15 días antes de que se declarara la emergencia sanitaria y la pandemia, ¿no? Un gobierno nuevo que tuvo que encaminar la respuesta del país ante esta emergencia. Hubo cosas que se comparten mucho con lo que el doctor Lobo nos acaba de decir. Respuesta precoz. La emergencia sanitaria, el cierre de colegios, el cierre de los espectáculos públicos, prohibir los espectáculos deportivos, todo eso ocurrió cuando en nuestro país había 4 casos confirmados. Cuando los primeros 4 casos confirmados se tomó esa decisión. O sea, fue una respuesta precoz que frenó la actividad del país, que frenó la circulación, que frenó la interacción social, con un fuerte exhorto por parte de todos los involucrados en la salud, pero por parte del gobierno también, donde vivíamos lo que pasaba en España y en Italia, donde las muertes eran
realmente una situación dramática, y con una respuesta de la población que fue muy buena en términos de la reducción de la movilidad y de la interacción social y del distanciamiento físico. La movilidad se redujo en un 75%, medida por Google, y eso fue una primera respuesta que contribuyó a frenar la pandemia en esa primera etapa. Uruguay no determinó una cuarentena obligatoria, no hubieron sanciones ni medidas penales, sí hubo exhorto de parte del gobierno a la población a cumplir con las recomendaciones de los expertos en salud que, hacían esas recomendaciones. Y la respuesta de la población fue voluntaria en ese sentido. La población se quedó en su casa. No sé si ustedes cambiamos nuestro patrón cultural, adaptamos nuestra vida al confinamiento. De hecho, ustedes nos ven que estamos tomando mate, nuestra bebida tan autóctona y que es algo que culturalmente nos caracteriza, que es una bebida social. Normalmente nosotros en este momento estaríamos compartiendo un mate, porque lo que más nos gusta es compartirlo. Dejamos de compartir el mate. Cada uno tiene su mate y no compartimos más. Esto a modo de ejemplo de cómo se fue cambiando el patrón cultural, que fue parte de la respuesta que tuvo nuestro país. Hubieron aspectos que también compartimos con lo que acaba de expresar el colega Lo, una fuerte comunicación centralizada desde la autoridad sanitaria, con conferencias de prensa prácticamente diarias durante un mes, con información transparente a la población, que fue mejorando en calidad a medida que fueron transcurriendo los días, pero información que mantenía a la población actualizada sobre lo que ocurría. Una fuerte red de protección social, de tal manera que todas aquellas personas mayores de 65 años o con comorbilidades, que eran las que están en mayor riesgo de sufrir eventos graves de contraer la infección por COVID-19, se lo mandó para su casa. Directamente, el Estado, a través de un fondo especial creado para ello, determinó que fueran a sus domicilios, cobrando una renta, un seguro por enfermedad, pero protegiendo a esas personas ante una eventual infección por coronavirus. Con lo cual, fueron decenas de miles de personas que dejaron de circular y de estar expuestas a la infección por el coronavirus. Se cerraron las fronteras. Aquí también es algo que en Taiwán nos comentaban que hicieron. Uruguay tiene las fronteras cerradas de tal manera que toda persona que llegue a los aeropuertos de Uruguay se realiza obligatoriamente un test COVID y tiene que hacer una cuarentena de 7 días antes de poder circular en la sociedad. Eso pasa para cualquier uruguayo que viaja y que viene, o para cualquier persona que llega a nuestro país. Tenemos un problema con la frontera con Brasil, donde la frontera es una calle y las personas circulan libremente, es donde nos está dando mayor problemas de control. Pero el ingreso a nuestro país está limitado y sujeto a esas restricciones para protegernos. Todo esto, que ha sido recomendaciones del gobierno y de la autoridad sanitaria, ha sido cumplido por toda la sociedad y por todas las estructuras de la sociedad, todas las organizaciones, incluidos nosotros los médicos, que hemos tenido matices y hemos discutido con el gobierno algunas de las medidas, por supuesto, pero entendemos que el bien mayor era proteger a la población y que debíamos todos encolumnarnos detrás de esas directivas que el gobierno impartía. Y antes de darle la palabra a Zaida para hablar específicamente de la respuesta
técnica de la pandemia, quiero hacer referencia al sistema de salud, porque creo que esto también ha sido clave en lo que Uruguay ha logrado como... El sistema de salud uruguayo es un sistema público, es un sistema nacional integrado de salud que se financia con fondos públicos, en el cual todas las personas aportamos en proporción a nuestros ingresos. El aporte al sistema de salud no es un aporte fijo, es un aporte que es un porcentaje de nuestros ingresos. Las personas que ganan mucho dinero aportan un porcentaje de su salario, de sus ingresos, y los que ganan menos, obviamente aportan menos, mucho menos de lo que el gasto por persona podría cubrir. Solidariamente, ese dinero va a una bolsa común que es distribuido por un organismo que dirige el sistema y que distribuye a cada institución prestadora de salud pública o privada un monto determinado. De tal manera que la circulación de dinero dentro del sistema de salud está fuertemente regulada y controlada. Se sabe exactamente qué ingresa al sistema y cómo se paga al sistema, y con ese dinero que el Estado le da a los prestadores privados, tienen que brindar una canasta de prestaciones que incluye una serie de prestaciones que están predeterminadas. El 63% de la población se asiste en el sector privado, o sea, manejo privado de esos fondos. El 37% se asiste en el sector público. La cobertura alcanza al 100% de la población. Y hacían referencia a los migrantes. Nosotros tenemos una fuerte corriente migratoria en este momento. Una persona que pisa el suelo uruguayo tiene la cobertura de salud asegurada desde el primer momento. Y ese acceso es universal y está asegurado en cualquier lugar del país. De modo que cuando hemos tenido brotes de COVID-19 en los sectores más pobres, los cantegriles, que se llaman aquí, o las favelas, como se denominan en Brasil, o las vicemiserias de Argentina, el sistema desembarca, llega y asiste rápidamente. Y funciona igual en los barrios más adinerados de Montevideo o de Uruguay. El acceso universal y la salud como derecho están instituidos en nuestro país desde hace muchos años. El 9.4% del PBI de Uruguay se destina a salud y asegura una cobertura que entendemos que ha sido clave en todo esto, además de la respuesta política. Porque ese sistema, además, tiene una característica específica, que es un fuerte desarrollo en el primer nivel. El sistema va hacia la periferia. Tiene muchas cosas para mejorar, pero no es un sistema en el cual la persona con síntomas respiratorios o sospechosa de COVID debía venir al sistema, a los hospitales o a las emergencias de los hospitales a hacerse el test. Las ambulancias, los paramédicos, el sistema iba a las casas. En las ambulancias los médicos y los paramédicos se visten con todos los implementos de bioprotección, entran al domicilio, hacen el hisopado y la persona queda confinada en su domicilio sin circular ni en la sociedad ni en el sistema de salud. Con lo cual se evitó muchísimos contagios. Ese fuerte desarrollo del primer nivel, esa primera barrera en los domicilios, que ahí voy a la situación geopolítica. Uruguay es un país que no tiene montañas, no tiene selvas, no tiene accidentes geográficos importantes. Puede hacer esto porque, somos una cosa plana, verde, que ayuda a que esto pueda ocurrir. Y ese desarrollo del sistema, que ya era de antes, ¿no? Esto no fue una decisión de este gobierno, eso ya venía funcionando, creemos que también ha sido un pilar fundamental en la respuesta al COVID. Pero hay más cosas que nuestro país hizo, y yo le voy a dar la palabra a Zaida, que es escuchar y respetar la palabra de los científicos y de la evidencia científica, y tomar decisiones sobre la evidencia científica, no politizar esas decisiones,
porque lo que vemos que está pasando en muchos países de América Latina, aquí cerca, es que cuando el gobierno decide o toma una medida, el partido que circunstancialmente está en la oposición lo politiza y lo combate, y eso es un problema gravísimo que felizmente aquí no tenemos, pero creemos que también contribuye a una respuesta razonable frente a un mal de la magnitud como es la pandemia. Yo personalmente termino por aquí y le doy la palabra a Zaida para que complemente la presentación como experta en enfermedades infecciosas, que tiene aspectos muy interesantes para compartir, o no sé, Sergio, si prefiere hacer preguntas respecto a esto que me he referido. Doctor Gustavo, muchas gracias por la presentación. No, yo creo que sigamos con la doctora Zaida. Hay unos datos muy importantes que usted ha corroborado y que seguramente ya tenemos preguntas, las haremos al final, y entonces le doy la palabra a la doctora Zaida. Antes de terminar, entonces, vamos también a dar la palabra hacia las 9:40, 9:45, a la doctora Francisca Yu Chan, la directora de Asuntos Comerciales de la República de Taiwán, para que nos cierre con su impresión con todo lo que hemos visto de los dos países. Adelante, Zaida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a complementar un poco lo que Gustavo empezó a hablar de lo más grande del país para entender el contexto. Antes de empezar a decir lo que a mí me parece que fue y lo que a nosotros nos parece que fueron las herramientas de trabajo para poder llegar a esta situación en la que estamos hoy, que son similares a las que comentaron los colegas de Taiwán, quiero decirles que nosotros, cuando tuvimos que implementar todo esto, era veíamos el futuro en los países asiáticos y en los países europeos. Nosotros mirábamos y veíamos cómo otros países estaban respondiendo, con qué herramientas estaban respondiendo, y veíamos que había países que utilizando estas herramientas tenían éxito, y países que tenían unas políticas distintas de cómo abordar el problema no tenían éxito. Entonces también para nosotros, en algún sentido, si bien esto es muy difícil, la complejidad de todos los países, lo que está atravesando el mundo, evidentemente no voy a decir que es algo simple, pero quiero decir que teníamos la ventaja con respecto a Taiwán de que nos llegó 2 meses después. 2 meses veíamos nosotros las cosas antes y lo que estaba pasando. Entonces, eso es importante, con ya trabajos científicos publicados. Algunos todavía no, por supuesto, todavía no había evidencia sobre la mayoría de los temas, pero bueno, sobre muchos sí. Y entonces eso es importante y por supuesto tomando también, nosotros no tuvimos SARS en lo que contaban los colegas de Taiwán. Vivimos la pandemia de influenza del año 2009 y ahí nuestro sistema de salud, que tenía ya las características que Gustavo comentaba, un poco se complicó porque tuvimos mucha demanda de cuidados intensivos y estuvimos al borde de tener la capacidad de respuesta. Después de eso, no tuvimos experiencias anteriores de las cuales aprender, pero veíamos a los otros países. Entonces, uno de los pilares más importantes que Uruguay apostó es al desarrollo de los test de PCR para poder llegar a los niveles de disponibilidad de la población de test de PCR cuando se requiriera, sin tener que elegir con criterios clínicos que sabemos que son inespecíficos y que no podemos discernir con los criterios clínicos quién podría tener COVID y quién no. Entonces, todo el Ministerio de Salud, la Universidad de la República, los científicos, los gremios, los prestadores de salud, los seguros de salud, todos apostamos en realidad a tener el desarrollo nacional de test, que eso fue en marzo
donde para Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, además, no conseguíamos comprar en el exterior. Ningún vendedor de test, ninguna empresa, le venía bien venderle a Uruguay, porque era muy poco dinero el que Uruguay, obviamente, iba a pagar, porque eran muy poquitos test en relación a otros países. Entonces, veíamos que iba a haber una falta de stock. Y veíamos que los países que hacían test en gran número a muchas personas estaban pudiendo clasificar a las personas y mantener las actividades, porque puedo mantener las actividades entre las personas negativas. Entonces, eso fue uno de los pilares. En ese sentido, la comunidad científica en Uruguay, apoyado por todas las instituciones que les digo, obviamente desde el gobierno para adelante, la Universidad de la República, que es pública en Uruguay y que tiene la mayoría de los científicos del país, el Instituto Pasteur en Montevideo, que es una dependencia del Instituto Pasteur de Francia, se pusieron a trabajar en el desarrollo nacional de un test, que es igual a los test de los protocolos internacionales, no es algo innovador en ese sentido, pero sí es adaptado a lo que nosotros teníamos, a los laboratorios que nosotros tenemos acá en Uruguay, a los científicos que tenemos acá en Uruguay y a la disponibilidad. Esos test se desarrollaron, se distribuyeron en laboratorios de biología molecular en puntos estratégicos y se utilizaron personas de la ciencia y de la tecnología en Uruguay que no se dedicaban ni a hacer diagnóstico, ni a hacer test, ni a hacer nada de eso. Gente de la agropecuaria, personas formadas en ciencia y tecnología y desarrollo de biología molecular, pero no de diagnóstico médico. Pero se transformaron laboratorios. El gobierno y los científicos se aunaron y se transformaron en esos laboratorios y hoy tenemos esa disponibilidad de test donde en realidad nosotros decimos como un eslogan, test para todos, pero no es para todos, o sea, es para el que lo necesite en el momento que lo necesite, sin dificultades ni barreras del costo, en el sentido de que no importa si la persona del sistema público, del privado, si lo quiere pagar, si no importa. Hay disponibilidad de test para hacer a todos. Y entonces las autoridades sanitarias tienen la posibilidad de rápidamente tener el resultado. En cualquier parte, test de PCR. Eso es uno de los pilares a nuestro juicio. El otro pilar es también los médicos, los enfermeros, los especialistas en enfermedades infecciosas, los científicos, rápidamente y de manera espontánea, sin que nadie los llamara, en este caso, se juntaron en las comunidades científicas e hicieron guías de manejo, por supuesto basadas en lo que había de otros países. Guías de manejo que rápidamente se distribuyeron entre todos los médicos y los enfermeros y los prestadores de salud. En cada situación clínica, esas guías se actualizaron, se publicaron, cada prestador de salud desarrolló un sistema de capacitación a sus trabajadores. También el gobierno generó documentos de cómo había que usar el equipo de protección personal, distribuyó equipo de protección personal, o sea, se organizó la comunidad científica, los prestadores de salud, el gobierno nacional, los médicos, los enfermeros, todos los trabajadores, de forma como en una columna, ¿no? Lo que decía Gustavo recién, no había choques de opinión, sino fue una columna. Eso yo creo que en la mayoría de los ítems y puntos que había que desarrollar, reitero, de lo cual veíamos en la evidencia internacional que había que hacer eso, ¿no? En el uso de mascarilla, para cuándo usar los equipos de protección personal, qué pacientes deberían ingresar y cuáles no, a cuáles debíamos aislar, hasta cuánto tiempo, todo esto, ¿no? Se hizo una fuerte capacitación también a todos los trabajadores de la salud, porque como les decía, nosotros no habíamos vivido SARS. Habíamos tenido la experiencia de la influenza de 2009 y teníamos eso, pero en realidad hubo que hacer capacitación en todo el personal de salud en Uruguay, que son unas 60.000 personas, de forma virtual en la mayoría de los casos, con herramientas educativas alternativas
de videos por el teléfono, webinars, hubo mucha cantidad de transmisión de conocimiento rápidamente a los trabajadores de la salud. Luego el gobierno nombra a un grupo de expertos científicos nacionales que son científicos del más alto nivel en Uruguay. Uruguay es un país pequeño que tiene desarrollo del sistema de salud, desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero muchas veces uno tiene la percepción de que no tiene el nivel de desarrollo de un país europeo o de un país como Taiwán. Entonces, necesitábamos usar a los científicos que teníamos, que sí, que son de primer nivel internacional, pero que tampoco esos científicos se dedican ni al estudio de virus, ni a estudio epidemiológico, ni a control de infecciones. Son científicos del área biológica, pero que se estaban dedicando a investigaciones en otra cosa. Y se reperfilaron en su trabajo para ayudar al gobierno a pensar de forma científica en cómo podíamos hacer estos pasos. Y en realidad lo más importante es que Uruguay no ha tenido brotes y todavía está en la etapa, hemos logrado quedar en la etapa de contención. Nosotros seguimos a cada extranjero o cada persona que viaja, ingresa al país y le la ponemos en cuarentena hasta esperar que sea negativo. Seguimos telefónicamente o personalmente a cada uno de los contactos de la persona que estuvo con alguien con COVID. Los confinamos en su domicilio, le hacemos un test y esperamos que pase el tiempo. O sea, aún estamos en la etapa de seguir cada caso de los que ingresan al país, tanto si tiene síntomas como si no tiene síntomas, y de los casos positivos, a cada uno de los contactos, armando la red de brote y de clústeres y de cómo viene y quién transmitió a quién. Y eso ha significado un enorme esfuerzo de las personas que trabajan en el seguimiento epidemiológico, porque se imaginan que hay centenas de personas en seguimiento en ese sentido. Y eso es lo que ha permitido, sumado a las medidas de prevención, ¿no?, de distanciamiento, uso de mascarilla y evitar aglomeraciones, todas estas medidas de prevención, más el seguimiento cercano de cada uno de los casos, esa estrategia es la que ha permitido poder abrir la mayoría de las cosas en Uruguay, ¿no? Las escuelas, los comercios, el tránsito, etc. Está basado en las precauciones de cada persona y basado en el seguimiento por parte del prestador de salud y del Ministerio de Salud de cada uno de los casos positivos. Como decía Gustavo, es una situación que esa es la foto de hoy. Si el número de casos positivos supera a la capacidad del sistema de controlar a cada uno de los contactos, ¿no?, o el número de personas que ingresan al país es mayor a la capacidad del sistema de controlar que esas personas que están circulando sean negativas, ahí es donde podemos perder esta situación. O sea que esta es una situación que es en base al trabajo de muchísimas personas y al liderazgo, por supuesto, del gobierno y los prestadores de salud y este grupo de científicos que han podido incolumnar a todos los trabajadores de la salud en esto y a la población también. Bueno, yo digo por ahí esto. Doctora Zaina, excelente ejemplo, excelente exposición, porque hay una gran cantidad de cosas que tenemos que aprender todavía en muchas partes. Yo quiero pedirles un paréntesis, pues la doctora Francisca Yu Chan, que es la directora comercial de Taiwán en Colombia, debe retirarse. Entonces quiero darle sus 3 últimos minutos antes de que cierre el tiempo y luego continuamos con las preguntas a ustedes, que ya hay 4 aquí provenientes del público. Gracias. Y a la doctora Chan, antes de que se retire, una de las preguntas del público dice:
Cuéntenos, doctora, y para ustedes también más adelante, ¿cuál era el índice de desempleo inmediatamente antes de COVID y cuál es ahora? Muchas gracias por la pregunta. Generalmente el país mantiene un índice de desempleo ahí por los 2%, pero eso depende de las estaciones, porque hay algunos trabajos son estacionales, invierno, verano, en el sector de agricultura. Y por ahora, el índice de desempleo no ha subido mucho, porque el gobierno establece un sistema de asistencia social. Eso significa que el sector más influyente que afecta mucho es el sector turístico. Y todos sabemos, aunque en Taiwán no tenemos aislamiento obligado, pero sobre eso la gente ya está alerta sobre la pandemia, que sea una enfermedad contagiosa. Entonces la gente prefiere mantenerse quedando ahí en la casa con su familia. Y por ahora, que el índice más actualizado hasta ese momento después de COVID-19 llega solamente hasta 3.99%, menos de 4% de ahí. Muchas gracias, doctora Francisca Yu Chang. Agradecemos muchísimo su compañía, su acompañamiento hasta este momento. Los aportes que ustedes nos han dado han sido muy importantes, significativos, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que nos están escuchando, que están participando, y entonces le deseamos que continúe con muchos éxitos. Muchas gracias, nuevamente. Muchas gracias. Antes de retirarme, quiero ocupar unos 2 minutos más de la audiencia y de mis colegas allá en Uruguay, que después de escuchar la explicación breve pero completa de doctor Grego y doctor Alteta, me veo en una situación bastante importante de que su país y mi país, la República de China, Taiwán, nosotros podemos gozarnos de este éxito en el manejo de contra COVID-19. Ahí vienen algunas características similares. Pero a mi juicio, lo más importante es que Uruguay y Taiwán, ambos países tienen un sistema completo de salud pública, con una cobertura bastante alta. Y además de eso, una cooperación bastante estrecha entre el sector público y el sector privado. También da la eficiencia en este trabajo contra esta pandemia fatal. Yo veo también que Taiwán, mi país, ahí existe un sistema de tal prensa, de rueda de prensa diariamente, y eso también hay en Paraguay. Eso significa una transparencia de información del sector gubernamental, da consuelo, tranquilidad a su pueblo. Eso también es la clave más importante de que Taiwán y Uruguay pueden sobrepasar de esa pandemia. Y al final, yo creo, hay una cosa de suma importancia, es el cuidado mutuo entre el sector público. O sea, cada ciudadano sabe cómo cuidarse a sí mismo y a los terceros. Y eso también ayuda muchísimo al caso exitoso de Taiwán y Uruguay. Yo, de hecho, quería compartir un número con ustedes, que hasta el día 24 de octubre de ese mes, solamente se registraron 550 casos confirmados en Taiwán, y mayormente de ellos son casos de ciudadanos residentes anteriormente en el exterior. Y en la época de pandemia, gobierno reciben ellos con mucho cariño, porque ellos estaban fuera del país en una situación vulnerable, entonces ellos regresaron al país para recibir la mejor atención. Y afortunadamente, Taiwán hasta ahora solamente marcaron 7 muertes en esta pandemia. Eso también es un éxito que merece la pena compartir con todos ustedes, también con la audiencia, la respetuosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Y pues como le dije, este otro dato
y los datos sobre el empleo y la insistencia en el sistema de salud pública son toda una lección para que en el mundo sea seguido, pues como el ejemplo que ustedes como país, igual que Uruguay, nos han dado. Muchas gracias, doctora. Muy amable, gracias. Hasta luego. Doctora, bueno, continuamos entonces con las preguntas para los colegas Gustavo Greco y Zaida Arteta, médicos, miembros del Sindicato Único de Uruguay, quien ha estado trabajando hombro a hombro, como ustedes oyeron, con el gobierno de esta república en el control de la pandemia. Y quisiera preguntarles, iniciar con la misma pregunta que nos llegó, ¿cuál es el índice de desempleo en Uruguay antes de la pandemia y a cuánto ha llegado en el momento actual? Sí, es una pregunta muy interesante porque la contraposición de intereses del bienestar público, de control de la pandemia versus el impacto de lo que es el confinamiento y la restricción de la actividad económica es un equilibrio muy fino, ¿verdad? Detener la actividad de un país para controlar la pandemia tiene límites, no se puede detener indefinidamente porque el golpe a la sociedad vía desempleo, por ejemplo, es enorme. El desempleo en Uruguay ha oscilado históricamente entre un 7 y un 9%, trepó en los meses de abril o mayo entre un 10 y un 12%, y ahora está retornando a sus niveles históricos lentamente, sin que se haya normalizado la actividad económica. La actividad económica en Uruguay, medida en los últimos trimestres, en el último trimestre, estoy hablando de abril a junio, se retrajo en 10% aproximadamente. Y tenemos un fuerte impacto particularmente en el turismo. Uruguay también depende muchísimo del turismo. Uruguay es un país que recibe por año más turistas que población. Recibe aproximadamente 4 millones de turistas al año para una población de 3,5 millones de habitantes. El gobierno tomó la determinación de no abrir fronteras en el verano, justamente por lo que decía Zaida, ¿no? Mirando la experiencia, mirando la película que tenemos por delante de los países europeos que abrieron en el verano, porque había que mitigar este impacto, ahora están sufriendo la segunda ola, particularmente los países de Europa Central, de Europa del Este, y bueno, y lo vemos en España y en Italia, donde está al borde de la saturación el sistema de salud. Entonces, es un delicado equilibrio todo esto. Finalmente, yo quería referirme a un aspecto que recién decía la doctora Francisca, ¿no? Compartimos esa visión del sistema de salud, esa concepción de que la salud es un derecho y que no puede ser una mercancía. Si una enseñanza nos tiene que dejar la pandemia a todos los países del mundo, es jerarquizar el cuidado de la salud de la población a través de políticas específicas que atraviesen tiempo, que atraviesen partidos políticos y que pongan a las personas en el centro y no usen a la salud como mercancía o que se preste a corrupción vía comercialización de prestaciones médicas, fármacos, todo lo que puede llegar a ser. Es muchísimo volumen de dinero que mueve la salud, pero debe estar al servicio de la población. Sin embargo, y me remito a cómo comencé esto, tampoco eso es una explicación única, puede ser entendible, porque yo no puedo pensar que el sistema de salud español, por ejemplo, que es en un 90% público y uno de los mejores del mundo, no funcione, que tiene un fuerte desarrollo del primer nivel, de la medicina familiar y comunitaria, que tiene unas enormes fortalezas en las cuales nosotros nos miramos. Y vean ustedes cómo España colapsó en su momento. Por eso digo que tenemos que evaluar cada cosa que estamos analizando, pero una sola no explica. Porque ahí hay países que hicieron confinamiento obligatorio y no pudieron controlar la pandemia. Y hay países que tienen un excelente sistema de salud, como el español, y no la pudieron controlar. Entonces, hay que, entiendo, abrir la mente y pensar en todo el abanico y que no es una sola fortaleza lo que da el éxito
al momento actual, y queremos ser bien precisos en eso, en esta foto de hoy, sino que seguramente es el conjunto de cosas lo que le da. España tiene problemas ahora que las comunidades autónomas discuten con el gobierno central las medidas que están, ¿no? Y ahí hay otra debilidad. Lo dejo por ahí. Bien. Tal vez ya, pues, como pues metiéndome un poco para comentar la última planteamiento que está haciendo Gustavo, es que precisamente los sistemas de salud deben ir de mano con el gobierno. Y entonces todas las medidas del gobierno deben estar articuladas y ser coherentes con los requerimientos de salud. Tal vez, disculpen, uno de los problemas que tuvo España fue el problema de las fronteras, es decir, el no cierre de las fronteras, esa es una de las cosas. Y la otra cuestión es, digamos, el comportamiento, la característica cultural de ciertos países en donde la cuestión de relación entre las personas es una cosa supremamente fuerte y afecta negativamente a las poblaciones en este sentido, porque la gente simplemente se resiste o no puede, no por malas personas y nada de eso, sino porque como que no entienden y hace falta parte de ese tipo de comportamiento. Ahí hay muchas variables que ver, pero yo creo que lo importante es plantear cómo las actividades en salud tienen que estar ligadas a toda actividad del gobierno. Es más, yo diría que el concepto de salud debe estar metido en todas y cada una de las políticas de un gobierno. La salud en el transporte, la salud en la educación, el concepto como salud, desmedicalizando el concepto de salud e introduciéndolo en todas las actividades sociales, se puede precisamente tratar esto. Y yo creo que eso es lo que en buena medida funcionó con países como Uruguay y como Taiwán, de acuerdo con las exposiciones que ustedes han tenido. Y aquí esto lo planteo porque además llega una pregunta que dice cómo existe un nuevo concepto desde el punto de vista epidemiológico llamado las sindemias. Y la sindemia es precisamente el tener en cuenta toda la situación sanitaria del país, no solamente desde la perspectiva médica, sino de la salud. Y entonces la sindemia plantea la importancia de la situación de pobreza o de vulnerabilidad, la situación económica de las personas y la presencia de enfermedades endémicas y qué papel juegan en la propagación o en el mantenimiento de la pandemia por COVID-19. No sé si ustedes, la doctora Zaida, como especialista en la materia, nos quiera aportar y ampliar en ese sentido. Muchas gracias. Sí, no, yo creo que del punto lo más importante y lo único que podría comentarles es que lo que no tenemos medido aún en Uruguay, pero que sí en otros países se están pudiendo medir en algunos casos y no es homogéneo el impacto, es el impacto que ha tenido el impacto que ha tenido, en la salud de la población, tanto la pandemia, pero no directamente por la enfermedad COVID, sino por todo lo otro que tiene que ver con la organización y esto que yo contaba del sistema de salud. Porque lo que sí sucedió en Uruguay es que este trayecto hacia el éxito en poder contener los brotes y poder evitar la diseminación de COVID que desborde el sistema, en realidad lo que determinó fue que fue a expensas de no hacer otras actividades. Por ejemplo, se suspendieron todas las cirugías que no eran urgencia. Y como sabemos como médicos, por un tiempo, ¿no? Ahora ya se retomaron, pero un tiempo largo estuvieron suspendidas. Y ahora se retomaron, pero no la totalidad. Lo mismo con otras actividades de atención a la salud, solamente teniendo en cuenta la salud, sin tener en cuenta otros aspectos de la vida de las personas que impactan o que también son salud, como decías vos. Entonces, en realidad, el hecho de no operar personas, y en Uruguay, por ejemplo, disminuyó el número de eventos coronarios, el número de cateterismos cardíacos. Decimos, bueno, nos hacemos la pregunta, ¿no?
murió menos personas de muerte súbita, hubo menos cateterismos. ¿Qué pasó? ¿Estábamos haciendo cateterismos cardíacos para destapar arterias coronarias innecesarios antes? O ahora estamos haciendo los correctos, o está habiendo actualmente personas que requerirían que le hiciéramos un procedimiento y no se lo estamos haciendo porque este sistema organizado para la pandemia está dejando afuera problemas de salud de algunas personas. Exactamente. Bueno, en Uruguay, por ejemplo, tenemos una tasa creciente de tuberculosis, bajó al 50% el número de diagnósticos. 50%, o sea que venía creciendo de una manera el 50%. Eso es evidente que lo que está pasando es que no estamos llegando al diagnóstico, porque es imposible que un número baje a la mitad de un mes a otro. No hay forma, eso no es biológicamente posible, ni socialmente. Entonces, en realidad la mirada sistémica de la pandemia, que es este impacto de las medidas que hemos tomado, que las vamos a ver y las vamos a poder documentar, la mayoría de ellas con más tiempo, pero que en realidad, pues decimos, tenemos éxito con COVID, pero probablemente vayamos a tener otros números que no sean tan buenos, así como el impacto, por supuesto, en el trabajo, la salud, la educación, lo social, lo económico de cada persona, ¿no? Eso también, que también es salud. De acuerdo. Bien, doctora, pues muchas gracias. Este es importantísimo, este último planteamiento suyo y relacionado con esta pregunta, porque después de la pandemia, que yo pienso que vamos a seguir así en esta dificultad por lo menos un año más. Yo no creo que simplemente con la llegada de la vacuna se resuelva todo, falta también esto. De manera que lo que hay que ver con la pandemia es mirarla como un problema esencialmente de salud pública, entendiendo el concepto de salud como usted lo acaba de ratificar, no solamente el de la ausencia de enfermedad, y actuando sobre todos los aspectos, digamos, de la vida social. Y aquí es importante plantear, como lo vieron, como nos lo relataron ustedes y lo relató el doctor Lo, que haya acciones gubernamentales firmes, centralizadas y que ordenen efectivamente al sector privado a organizarse con relación a las necesidades del país en materia de salud para esta pandemia y no simplemente a que cada cual actúe como bien tenga o como mejor le parezca. De manera que esta es una de las enseñanzas, uno de los objetivos inaplazables, tiene que ver precisamente resolver si era que ante la medicina de consumo, como daban llamarla yo, simplemente disminuyeron el consumo de consulta, el consumo de medicina por ser innecesario. Sí, esto es una cuestión importante. Se disminuyeron una cantidad de procedimientos de consumo que podían no ser necesarios. Sí, la población tiene que ser más consciente de eso y utilizar los recursos realmente como lo necesitan. Y sí, los médicos también tenemos que ser mucho más poderosamente, fuertemente autorregulados y firmes en esa cuestión. Y sí, los gobiernos también tienen que asumir el control de las enfermedades, de la dispersión de la enfermedad, protegiendo a su personal sanitario, no solamente para que el personal sanitario no muera. Ayer celebramos aquí con mucho dolor la verdadera tragedia de 165 entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, conductores de ambulancia y secretarias administrativas del sistema de salud, fallecidos en atención del COVID. Personas que estaban atendiendo a enfermos por COVID están muertos. El país ha perdido un gran esfuerzo de inversión social, de inversión económica y en tiempo de sus profesionales. Y esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando en países donde esto esté ocurriendo. Es decir, los gobiernos tienen que mostrar una política que lo que ustedes han hecho y lo que Taiwán ha hecho, y otros países también lo han hecho. Vietnam lo ha hecho, no pudimos establecer contacto con ellos para que nos acompañaran, pero la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como el país más exitoso del mundo en el manejo del COVID, y entonces es porque han contemplado todos estos aspectos, de manera que hay que cuidarnos no solamente a la sociedad, sino también a sus cuidadores, y todo esto pues llama a que los estudios que hagamos a posteriori y que los empecemos desde ya es
es responder las preguntas que hacía la doctora Zaida. ¿Qué pasó? ¿Es biológicamente posible que la tuberculosis decaiga en un 50% de la noche a la mañana? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es biológicamente posible que de pronto desaparezcan una cantidad de intervenciones quirúrgicas, una cantidad de consultas que lo que hacen es saturar el sistema? ¿Y a qué se debe eso? Si eso ocurría, ¿por qué ocurría? Por lo que se llama el subsidio a la oferta de los servicios públicos, en vez de que el sistema de salud busque a las personas, establezca quiénes están sanas, quiénes están en riesgo de enfermarse, quiénes están enfermas y actúe en consecuencia. De manera que es la prevención contra el tratamiento de la enfermedad. Es decir, queremos disminuir la carga de enfermedad y eso debe ser el objetivo que todos busquemos juntos, los científicos, la comunidad sanitaria y la comunidad y la sociedad en general. Así que, de todas maneras, pues agradecemos mucho. Quiero leerles la cifra de personas que, después de haber llegado a 2.300 y pico, se han ido retirando en los últimos 15, 12 minutos, me dice el ingeniero, y en este momento estamos con 1.686 personas, es decir, se ha mantenido el 83.63% en el foro, que en este momento cumple exactamente 1 hora y media, que es la hora programada. Queremos agradecerles a todos por su participación, a quienes nos están oyendo, a ustedes en particular, y a nuestros colegas de Taiwán, y a la doctora Francesca Yutz Chan, por su participación y apoyo. Queremos también agradecer a quienes nos han patrocinado con el apoyo para la difusión de este importantísimo evento, que estamos seguros vamos a repetirlos. Y se nos ocurre que vamos a repetirlo precisamente con países como España, para que nos cuenten qué es lo que les pasó, y con países de pronto pues como Colombia, otros países que no nos ha ido tan bien en esta pandemia como les ha ido a ustedes. Así que muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, un enorme honor haber participado. Saludo a todos los amigos que vemos en el chat. Y bueno, cuando pongan, aquí estamos a la orden. Ok, gracias, hasta luego. Esta es una realización de la Oficina de Comunicaciones de la Federación Médica Colombiana, miembro de la Asociación Médica Mundial, entidad asesora del Gobierno Nacional.